Esta mañana tengo el privilegio de enseñarles acerca del destierro del Edén y quiero empezar con una ilustración. Entonces, si puedo invitar a mi amiga Celina, si puede pasar al frente. Ella tiene mi mascota. ¿Puede subir por aquí? Sin problema. Pues la mascota, ¿cómo se llama este? Probablemente tiene un nombre como Bobo. Y Bobo, como las mascotas, pues en realidad no es mascota, es ratón. Tienen hambre, ¿verdad? Entonces tenemos algo especial para él. Es un queso rico, delicioso. ¿Está lista? Ok, me da nervios esto. El otro lado. Gracias. Pobre Bobo, hoy aprendió que hay consecuencias a las acciones. Y hoy día nosotros seguimos con nuestra lección acerca de la historia de la esperanza. Y si ustedes pueden abrir sus Biblias conmigo a Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, y vamos a leer los versos 22 hasta el fin del capítulo. 22 hasta el fin del capítulo. Mientras están buscando en sus Biblias, voy a orar. Padre Dios, vengo a ti, reconociendo que eres grande, eres un Dios justo, eres un Dios bueno, y hay cosas que no entendemos, pero Señor, ayúdanos hoy a conocerte a ti un poquito más, Señor, entender el universo que has hecho y los principios que has hecho y has puesto escritas en la palabra de Dios para nosotros. Ayúdanos a entenderlas y aplicarlas. Y Señor, ayúdanos a evitar las consecuencias difíciles y duras al pecado. Señor, ayúdanos a obedecerte a ti. Y ahora pido esto en tu nombre. Amén. Ok, bueno, lección 9. Y se titula así: Sin embargo, debido a su desobediencia, Adán y Eva perdieron el privilegio de vivir en el huerto de Edén, donde Dios los había colocado, y por lo tanto Dios los expulsó de ahí. Y por eso se titula El destierro del Edén. Entonces, Génesis capítulo 3, verso 22 en adelante dice: Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por los todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, unas cosas que tenemos que aprender esta mañana acerca de esta lección. Y tengo que confesar, cuando leí la semana pasada las notas, ¿qué voy a decir por media hora acerca de Adán y Eva salieron del huerto? Al fin. Dios, creo que probablemente habrá un poquito más para nosotros esta mañana que decir, la consecuencia fue adiós y es triste. Vamos a aprender un poco de Dios, un poco de consecuencia, un poco de pecado y un poco de la solución que Dios tiene para nosotros hoy. Ahora pues, entonces si tienen notas, no sé si recibieron sus notas, bueno. El primero es: el hombre se hace como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como dice en verso 22, algo un poco curioso. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. A veces uno se para pensar, ¿nosotros? ¿Dios? ¿Nosotros? Una vez más, como anteriormente dijimos, Dios es uno en tres. Es la Trinidad, existía ya en el huerto de Edén. Nosotros, quiere decir Padre, Hijo, Espíritu, estuvieron allí en el huerto. Y el hombre se hizo como, entre comillas, uno de ellos. ¿Cómo? Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, vamos a poner una diferencia. Adán y Eva ahora tenían el conocimiento de la maldad por una experiencia personal. Habían experimentado personalmente la desobediencia cuando tomó el fruto,
comió, compartió con su esposo, habían experimentado el sentir desnudo, el sentir de vergüenza, un conocimiento personal. Ellos sabían la maldad. Como Dios sabía, pero Dios es un poco distinto. Letra B, el conocimiento del bien y del mal de Dios es distinto. Dios tiene una omnisciencia santa. Dios es omnisciente, Él sabe todo. Pero hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Cómo? Un Dios omnipotente, hay cosas que Dios no puede pecar, no puede. Entonces, vamos a decir que Dios es omnisciente y tiene una omnisciencia santa. Salmos 145, verso 5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Dios sabe lo que es bueno, Él vive bueno, Él es la bondad. Pero también Dios sabe, pero no de la misma manera que tú y yo conocemos la maldad. Dios sabe lo que es, Él sabe las consecuencias, Él sabe, pero no tiene la misma experiencia personal en la maldad como tú y yo tenemos. Entonces, el conocimiento de Dios es distinto. Dios es perfectamente santo y sin pecado. Ahora pues, cada vez que leemos la Biblia, sea diariamente, sea en la iglesia, hay que leerlo con uno de estos dos propósitos. Uno, saber algo de mí que necesito cambiar y mejorar. O número dos, saber algo más de Dios. Leemos la palabra de Dios para conocer a Dios. Entonces, número uno, conocimos que Dios es pues sabio y tiene una sabiduría santa. Y número dos, que Él es santo y sin pecado. Vamos a leer unos versos que dan apoyo a este dicho. Isaías 61, verso 1 a 5. Y Isaías está reconociendo que es pecador y que Dios es algo maravilloso cuando tiene esta visión. En el año que murió el rey Usías, entonces ellos no usaban los años como nosotros en 1988, yo me gradué para Isaías está diciendo, ¿recuerdan el rey Usías? El año que murió fue un año grande. ¿Y sabe qué pasó este año? Vamos a mirar. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. ¡Qué visión tan raro! Pero veía algo extraordinario. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, por siendo un hombre inmundo, de los labios habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Bueno, habrá un día también donde tú y yo podremos ver esta santidad. Y mi imaginación no alcanza, y no sé de la suya, pero mi imaginación no alcanza cómo fue esta visión que él tuvo que poner su rostro en el piso diciendo, wow, santo, 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 no entiendo esto, pero Dios es santo y no puede mirar la maldad. Vamos a ver esto en Habacuc, ¿lo pronuncié bien? Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Aquí miramos que Jehová ni puede mirar la maldad, y por eso tuvo que darle la espalda a su hijo cuando se hizo pecado en la cruz. Dios es santo y no puede mirar la maldad. Entonces Él no la conoce exactamente como nosotros la conocemos, pero Él sabe todo. Él sabe qué es la maldad. Otra cosa aquí vemos en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 4:8.
Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, ¿ok? Eso es semejante que Isaías, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, nuestro Dios es santo. Es una cosa que necesitamos entender. Santo significa separado. Santo es lo que nuestro Dios es, separado de toda maldad. Entonces, punto número 3, Dios sabe todo al respecto de la maldad. Pero Dios, número 4, no la conoce por la experiencia como tú y yo ya la conocemos. Porque Dios nunca ha pecado y no puede pecar. Es imposible que Dios peque. Bueno, otra cosa, la expulsión del Edén. Regresando al pasaje esta mañana en 22. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Entonces, lo que pasó es, tenemos un acto de juicio de Dios. El castigo, el resultado del pecado es que Adán y Eva no podían vivir en el huerto y los sacó para labrar en otra parte. Entendemos que cuando nuestros hijos hacen un pecado, hacen una desobediencia, hay un castigo. Depende en su hogar cuál es el castigo, pero entienden, tal vez unas nalgaditas, tal vez a su cuarto, tal vez no puedes usar su Nintendo, no sé. Hay un castigo. Pero también con el castigo viene una pérdida de privilegio. Esto también viene. Y este es el segundo punto. Una bendición perdida. La bendición mayor. Vivir perfectamente santo, inocente en el Edén, esta era una bendición. Sin llantos, sin chismes, sin mentiras, sin codicia, todas las cosas feas que tenemos aquí fuera del Edén, allí en el Edén no existían esas cosas. Y por eso perdieron una bendición. Estaba reflexionando en eso y recuerdo hace un ratito en el 4 de julio estuve con mi sobrino y mi padre, quien es su abuelo, estaba diciendo, ok, si te portas mal, tienes que salir. Y estábamos en un picnic donde iban a tener los cohetes, o como dicen, los fuegos artificiales, y el niño seguía portándose mal, y mi padre o su abuelo le dijo, si sigas, vamos a la casa. La casa era 30 minutos de ahí. Entonces yo pensé, papi, ¿en realidad quieres llevarlo a 30 minutos? ¿Y sabe qué? Lo hizo. Tomó su nieto, 6, 7 años, no sé cuántos tiene, es chiquito, y lo manejó. Y fue muy triste para el niño y estaba perdiendo la bendición de estar a la fiesta. Y no solamente un castigo de tienes que ir a tu cuarto, tienes que, no sé, estar en la casa. Perdió una bendición. Y nosotros también, hay castigo hay consecuencia, pero también perdemos bendición. Y hay que pensar en las dos consecuencias. Ahora pues, pero ¿saben también que Dios es un Dios de gracia y misericordia? Y el acto de sacarlos del Edén también fue un acto de gracia. ¿Y por qué decimos esto? Porque en el, ¿dónde está? En el 22 dice que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios estaba mostrándoles a Adán y Eva gracia, misericordia, para que algo no pasara. Entiendan que tenían el árbol del conocimiento de bien y mal, y también en el Edén tenían otro árbol que era el árbol de la vida. No sabemos mucho de este árbol de la vida, pero me parece que Dios no quería
que ellos tocaron eso por una razón muy importante. Si hubieran tomado del fruto del árbol de vida, habrían vivido para siempre. ¿Tiene sentido? Ahora pues, ¿y qué? Es bueno vivir para siempre. Sí, pero en la condición en la que estaban, no era bueno, porque, punto 2, habrían quedado en su condición pecaminosa para siempre y no habría chance de salvación. Sería mejor morir que vivir en su condición para siempre. Sería mejor morir que vivir en su condición para siempre. Y ahora pues, una pausa para enseñarles un poco que aprendí de C.S. Lewis en su libro Mera Cristianismo. Y no sé si puedo explicarlo bien, pero en su libro, él explicó la misericordia de Dios en eso. Entonces, imagínense que esta línea aquí representa el Edén, la perfección, viviendo en comunión perfecta con Dios, esta línea. Y si hay un pecado tal vez pequeño, tal vez eres una persona que dice una persona que dice una mentira pero blanca, o una persona que es enojón, pero es la única cosa, es buena persona, pero es como soy enojón, pero el resto soy buena gente. ¿Sabe qué? Una pequeña falta de carácter, falta de carácter desvía de la línea. Pero si esta persona vive, decimos, 30, 40, 50, 60, 100 años, 200 años. Ahora pues, sé que es un poco patético, 200, 300, 500. Ahora esta persona vive, ¿están entendiendo mi punto? Una falta de carácter que sigue para eternidad, ¿qué pasa? Está alejando más y más de Dios. Fíjense, ahora, en la vida práctica, ¿conoces a unos ancianos que son, ¿cuál es la palabra? Muy no feliz. Esa es la palabra. ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque fueron buena gente, pero tenían una pequeña falta de carácter. Y lo mayor que empeora. Ahora pues, imagínense una persona redimida, una persona como tú y yo que hemos recibido a Cristo y que vive diariamente diciendo, no, esto es pecado, yo perdí mi enojo, eso es pecado y yo quiero quitar esto de mi vida porque Cristo murió por mí, resucitó y me dio vida nueva, eso no soy yo soy nueva criatura. Y ahora, Cristo quiere que yo viva con gozo y lo mayor que yo siga, venciendo mis pecados, soy como uno de estos ancianos que sonríe. Estaba entrando a la iglesia esta mañana y vi una anciana y ella siempre está sonriendo. ¿Y por qué? Ella tiene Cristo y tiene gozo y ella está tratando de vivir como la Biblia enseña y está quitando esas cosas. Entiende que tiene que seguir mejorando. Cuando aceptamos a Cristo, cuando llegamos a la iglesia, eso no quiere decir que hemos llegado. Necesitamos seguir siendo más y más como Cristo cuando Él vive en nosotros. Entonces, lo que Dios hizo en el Edén fue un acto de misericordia. Sacarlos del Edén y dejarlos oportunidad para la salvación. ¿Entienden? Ahora pues, que en nuestra vida diaria, que sigamos sacando las malas hierbas, la mala hierba de chisme, la mala hierba de enojo, la mala hierba de mentira, y sacándolos, porque si dejamos un poquito de esto, con el pasar del tiempo, feísimo. Imagínense, cuando yo leo el Génesis y miro estos hombres que vivían 600 años, pensé, ojalá que fueran gente agradable, porque después de 70 años un hombre puede ser muy desagradable. Después de 200, 300, oh my, difícil. Ok, anyway, este fue un poco de paréntesis para enseñarles algo que aprendí de C.S. Lewis. Bueno, ¿saben qué? El pecado es real. Y vamos a lo más básico para que entiendan que el pecado es real.
y quise poner una definición y escuché de el evangelismo de niños, Child Evangelism Fellowship, ¿cómo se dice en español? Evangel de esa evangelización de niños escuché esta definición y es tan sencilla y es lo que usan para enseñarles a los niños qué es pecado. Y esta es la definición. El pecado es cualquier cosa que piensas, que dices o que haces que no le agrada a Dios. Es cualquier cosa que piensas, que dices o que haces que no le agrada a Dios. Entonces, para que yo entienda, wow, hay muchas cosas en mi vida que son pecado. O si me miento, no peco. Y he conocido gente que dice, no, no peco, yo no soy como... Wow, impresionante. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios en Romanos 3:23? Por cuantos todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. ¿Eso me incluye a mí? ¿Te incluye a ti? Sí. También la Biblia dice en Romanos 3:10-11 que no hay justo. No hay justo. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es lo que la palabra de Dios dice. Entonces el pecado es real. Es lo que yo pienso, es lo que digo y es lo que hago. Bueno, también el pecado trae consecuencias. No podemos olvidar a Bobo. Pobre Bobo, le trajo consecuencias y también para mí trae consecuencias. Pero gracias a Dios por el sacrificio que Él hizo. Recuerdo la consecuencia que tuve con el mismo abuelo de mi sobrino cuando yo lo desobedecí de niño. Y pues no recuerdo desobedecerlo mucho después de esto, porque mi padre, ¿está escuchando hoy? Mi padre, somos una familia italiana, Casaletto, y mis amigos cuando estaba en el secundario pensaron que era parte de la mafia. Tiene este parecer, especialmente cuando tiene sus lentes, pero es un poco serio y pues puede dar miedo. Y recuerdo una vez me dijo, no vayas allí en el porch, el deck, ¿cómo dice esto? ¿Porche? No vayas allí porque está peligroso. Pero el vecino estuvo ahí, entonces yo salí, hola vecino. Entró mi padre y lo desobedecí y recibí una nalgada o azote, como dicen en su país. Y recuerdo, hasta este día recuerdo y aprendí. Y solo tenía 6 años y lo recordé por mi juventud también. No, no desobedezcas. Hay consecuencias. El pecado trae consecuencias. ¿Y sabe qué? La paga del pecado, según Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Ahora pues, ¿cuántos de ustedes tienen trabajos que tienen pago? ¿Lo mereces? Sí, trabajan 40, 80 horas si es cada 2 semanas, trabajan y merecen y esperan el día cuando sale el cheque y yo merezco esto. Gracias por mi trabajo, por mi cheque, pero lo merezco. ¿Ok? La paga del pecado, ¿lo mereces? La paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, malas noticias. Yo he pecado y yo merezco la muerte. La muerte física, voy a morir. Todos mis antepasados han muerto. Yo voy a morir. Pero también espiritualmente. Nací muerto espiritualmente. La paga del pecado es la muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Es un contraste. Entonces, voy a recibir el regalo. ¿Qué persona en su cumpleaños toma el regalo y dice, oh, qué bonito? Y no, es un tonto que haría eso. Lo toma, lo acepta. Y es lo que uno tiene que hacer con el regalo de Dios. Vida eterna, decir, Jesucristo hizo esto por mí. Lo tomo, lo recibo, lo confío. Exactamente lo que la Biblia está enseñando. Ejemplos de consecuencia de pecado. Ahora pues, el primer ejemplo de consecuencia de pecado es David en 2 de Samuel. Entendemos que David una tarde salió en su porche. Probablemente sabía lo que iba a ver. No sé, probablemente hábitos. Y lo mira y hay una bella.
pero sigue mirando. Y después tiene una idea. Soy rey. ¿Quién diría algo? Llama a esa mujer. La mujer viene, ¿cómo se llama? Batsabé. Bathsheba viene y bueno, sabemos que el pecado ocurrió, pero es rey. Entonces, como presidentes, reyes, dictadores, lo que sean, ellos tienen el derecho de hacer lo que quieren porque son gente importante. La paga del pecado es la muerte. ¿Y sabe qué? Había un pago difícil. Entonces, uno de los amigos mejores de David se le acercó, Natán. Era un profeta y le dijo, ¿sabe qué? Tengo que enfrentarte, tengo que decirte una historia. Y la historia era rara, pero después de la historia, David entendió que la historia tenía que ver con él y su pecado. Entonces, dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo, David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Mas, por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aún más difícil para David, no su muerte, sino de su hijo. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y se enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en la tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan y el séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David de hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y respondieron, ha muerto. La paga del pecado, la muerte. Muy difícil. También otro pecado en la Biblia que tiene su consecuencia, el ejemplo de Acán en Josué. Los israelitas habían ganado una batalla tremendo, en la batalla de Jericó, tremenda batalla. Pero una cosa, Dios no quería que tomaran, la palabra en español es que tomaran cosas, pero anatema, no querían que tomaran eso, que tomaron pues el oro ni los vestidos. Pero Acán no pudo resistir y vio unas monedas y vio un vestido muy, muy bonito. Entonces lo agarró, lo escondió en su casa, en su carpa. Y Dios no es uno para jugar. Y esta situación es muy difícil, muy pues provocativo wow, Dios es una persona que no hay que jugar con Él. Entonces la ira de Dios se encendió. Pero la gente de Israel no sabía hasta que salieron para pelear contra Ahí. ¿Y saben lo que le pasó a los israelitas? Dice la palabra de Dios, y los de Ahí mataron de ellos unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios, nos sacaste de Egipto y ahora estamos muriendo en el desierto. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Mucha frustración. Y estamos diciendo que una nación está humillada. ¿Por qué? Consecuencia al pecado. Entonces, ellos empezaron el proceso muy difícil de saber quién lo hizo. Entonces tomaron tribu a tribu, familia por familia, y por fin supieron que fue la familia de Acán. Y esto es la cosa más difícil para creer, pero es verdad porque está en la palabra de Dios. Hay consecuencias, la paga del pecado es la muerte. Y tomándolo en medio de la tienda y lo trajeron a Josué
y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Hay consecuencias al pecado. Estas consecuencias fueron muy dramáticas. Ahora pues, tú y yo, un principio que tenemos que entender, importante para tú y yo, usted y yo. Y viene de Gálatas 6, 7 a 10. No os engañéis. No se mienten. No te digas una mentira. ¿Saben qué? Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los que de la familia de la fe. Bueno, hay consecuencias a las acciones que tú tomaste la semana pasada, a las cosas buenas que hiciste y a las cosas malas. Hay consecuencias. Lo que nosotros segamos, lo que nosotros plantamos, entendemos. Ahora pues, están creciendo los jardines otra vez, están creciendo las plantas. Mi césped ya subió de los muertos. ¿Por qué? Porque sembramos esto, es lo que esperamos. Y hay otras cosas que no sabía que habíamos sembrado, las malas hierbas, pero también están creciendo. ¿Por qué? Porque fueron las semillas. Entonces, las semillas que nosotros plantamos esta tarde, que estamos plantando ahora, tomando tiempo para cosas buenas, tomando tiempo para servir la iglesia el miércoles, esas cosas, si lo hacemos de actitud humilde, de actitud de servicio, vamos a cosechar bueno. Pero cuando tomamos tiempo de pues decir cosas malas de otras personas, cuando tomamos tiempo para ser egoísta, cuando tomamos tiempo para distorsionar la verdad, cuando tomamos tiempo para robar de otra persona, esas cosas también traen consecuencias. Y no se engañen, porque la palabra de Dios nos dice que Dios no puede ser burlado. Dios es un Dios justo, aunque nosotros no somos justos, porque nosotros no entendemos los dos lados. Dios entiende exactamente los dos lados, entonces Dios es justo. Entonces, para ti y para mí necesitamos entender, esta semana, esta tarde, vamos a segar buenas cosas para que salga la cosecha. Bueno, Dios proveyó una solución. Y este es el evangelio básico. Jesús es su solución. Jesús enfrentó la tentación sin pecar. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo es Dios en la carne, vino a este mundo y Él entendió la tentación de mentir. Él entendió la tentación de ser egoísta, orgulloso. Él entendió la tentación de codiciar a una mujer. Él entendió, pero ¿sabe qué? Enfrentó todo sin pecar. Sin pecar, no pecó. Entonces, Él es nuestro ejemplo. También otro misterio difícil para entender es punto B. Jesús se hizo pecado para que pudiéramos ser hechos justos. ¿Cómo? ¿Se hizo pecado? Sí, Dios lo hizo pecado en la cruz. Es lo que 2 de Corintios dice. Al que no conoció pecado, Jesucristo, el que no conoció
pecado. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. El gran intercambio. Cristo se hizo pecado para que yo pudiera ser hecho justo. Yo soy justo ahora por lo que Cristo hizo por mí. Es un gran intercambio. Y por eso Dios no pudo mirar, porque los ojos de Dios son puros y santos y no pueden mirar la maldad. Y la otra provisión de Dios es 1 de Juan 1:9. Yo sé que no lo puse en las notas, entonces les voy a leer. Pero letra 6, si confesamos nuestros pecados, Él nos purifica. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Hubo un día en su vida cuando confesaste tu pecado y le dijiste, yo soy pecador, yo tengo una necesidad, yo no puedo hacerlo? ¿Qué significa esta palabra confesar? Confesar quiere decir que estás de acuerdo con lo que Dios dice. Estoy de acuerdo, esto no fue bueno, eso fue destructivo lo que hice, lo que pensé, lo que dije. Estoy de acuerdo contigo, Dios. Pero no solamente estar de acuerdo mentalmente, también en su corazón tiene que ser reconocer que Dios tiene la autoridad sobre esto. Punto 2. Confesar requiere una actitud que reconoce la autoridad de Dios y su regalo perfecto en Cristo. En otras palabras, yo mentí, estoy confesando, mentí. Y Dios, tú eres un Dios de la verdad. Esta es confesión. Confesión, yo tomé de otra persona. ¿Y sabes qué? Dios, tú eres un Dios que es un dador. Yo codicié. Y tú, Dios, eres mi proveedor. Necesitamos confesar con la boca, pero también reconocer que hay una autoridad. Y hay un porqué de confesar, decir, no, Dios, tú eres santo y lo que hice está en contra de tu santidad. También confesar implica la humildad, que entiende, yo no puedo resolver esto. No me importa cuántas Ave Marías diga, no importa cuántas veces sube la escalera en mis rodillas, no importa cuántas veces asisto a First Baptist, Primera Bautista, no importa cuántas veces sirvo en la cocina, estas cosas no me limpian. La única cosa que me limpia es la sangre de Cristo. Esto es lo que tengo que entender. Yo soy humilde y decir, no puedo, Él lo hizo para mí. Confesar también requiere el arrepentimiento. ¿Entienden lo que es el arrepentimiento? Voy en este lugar, sigo mintiendo, sigo siendo egoísta. Soy egoísta, soy mentiroso. Dios, tú eres un Dios de verdad y ahora también cambia de dirección. Cambia, no quiero, yo voy a seguir en la otra dirección. Entonces, la pregunta que tengo esta mañana en conclusión es, ¿jamás confesaste a Cristo tu pecado al Señor, arrepentido y recibido salvación? Si no, hoy es el día fácil decir y dejar su vida a Él. Difícil también porque somos orgullosos. También la otra cosa, para los que sí han recibido a Cristo, yo quiero desafiarlos que no se engañen, que Dios no puede ser burlado, que lo que nosotros sembramos, segaremos.